Bajada de tipos histórica de Powell, no 25 puntos básicos, 50. ¿Qué hay detrás? ¿Por qué al final se decantó, se declinó por esos 50 puntos básicos? Manuel Pinto, analista de mercados. Bienvenido, Manuel. Gracias, José Antonio, un placer como siempre. ¿Por qué 50, no 25? Bueno, yo creo que un poco la influencia del mercado, ¿no? Veíamos, por ejemplo, diferencias entre la rentabilidad del bono 2 años y los tipos oficiales de la FED que se encontraban en los máximos de los últimos 35 años. La verdad que es raro, ¿no? Cuando hemos visto recortes de tipos de este calibre, de 50 puntos básicos, han sido sobre todo en situaciones de emergencia, situaciones, por ejemplo, como en 2001 o en 2007, o incluso en el COVID, en lo que la Reserva Federal tuvo que actuar en estas situaciones de gran crisis financiera, y ante ello lo que nos hacemos es esa gran pregunta, ¿no? ¿Qué está viendo la Reserva Federal? Porque nosotros en los datos macroeconómicos no estamos viendo una recesión. De hecho, pues si analizamos un poco los datos, vemos el Producto Interior Bruto, que lo hemos comentado aquí, pues un 3% de crecimiento. El GDP de Atlanta, que estima un crecimiento un 3%. Es que no está ni cayendo, y las expectativas y proyecciones de la Reserva Federal de ayer hablaban de un 2% esperado para el 2024. El empleo, vale, ha caído, y sobre todo hay esos dos datos, ¿no? Lo de la regla de SAN, ese 0,50% por encima de los mínimos de la tasa de desempleo alcanzada 12 meses anteriores, y la media trimestral del crecimiento de los nuevos empleos, ¿no? De junio, julio y agosto, que ha sido pues unos datos, sobre todo con esa revisión a la baja, que ha mostrado un debilitamiento o un enfriamiento del mercado laboral, a pesar de que agosto han sido mejores datos que los 2 últimos meses. Entonces, vemos los resultados corporativos, resultados empresariales, con el 80% de las empresas del S&P 500 presentando un beneficio por acción mejor de lo esperado, un 60% un beneficio neto mejor de lo esperado, y un crecimiento de los ingresos que no se veía desde el primer trimestre del 2021. Entonces, ante todo esto, pues es verdad que vemos ese debilitamiento, y es sin duda lo que ha primado a la hora de hacer ese recorte de 50 puntos básicos por parte de la FED en el día de ayer, y que sobre todo pues es hacia dónde vamos, ¿no? Crisis financieras como 2001-2007 llevaron a tasa de desempleo al 9%. Eso, evidentemente, pues conlleva a millones de estadounidenses en desempleo, pero todavía hasta que lleguemos ahí queda mucho. ¿Qué hace un inversor en este escenario? Pues coincido un poco con la entrevista anterior, ¿no? Yo creo que ahora mismo no hemos sido muy positivos con renta fija nosotros de todo el año. Hablábamos al principio de high yield, aprovechando esos tipos más altos, ese spread más alto, pero ahora mismo creo que es un momento histórico y perfecto para la renta fija gubernamental, ¿no? Renta fija gubernamental, sobre todo la de medio plazo, puede aprovechar no solo los recortes de tipos de interés, sino también las expectativas. Ayer lo proyectó la FED. Expectativas de crecimiento a la baja, expectativas de inflación a la baja. Con esos parámetros, con esas proyecciones, los bonos a más, medio o largo plazo no solo dependen, como digo, de los recortes de tipos, sino expectativa de inflación, expectativa de crecimiento, estímulos fiscales o estímulos monetarios. Todo lo que es la partida monetaria o política monetaria, desde luego que nos indica que la rentabilidad de los bonos a más, medio o largo plazo puede empezar a caer. Por tanto, momento perfecto, sobre todo a través de ETFs, porque al final el tenedor de un bono pues puede ir adquiriendo también revalorización en precio, pero es menos líquido, y a través de ETFs podemos conseguir pues una liquidez superior, y que nos va a permitir sacar en precio toda esa caída en la rentabilidad de los bonos y la subida, por tanto, en el precio, ¿no? ¿Se ha acabado el momentum del oro? No. Nosotros creemos que tanto el oro como sobre todo la plata, ahí es donde todavía tenemos más potencial de crecimiento, todavía les queda recorrido. Bancos centrales han ido adquiriendo en los últimos meses, ya lo hemos visto, sanciones a otros países que han derivado en que el comercio sea en oro en muchos de esos tratos, y luego pues en política monetaria, que era la pata que nos faltaba, por recorte de tipos, y el gran damnificado para mí de ayer, que es el dólar, ¿no? Y el dólar, ya lo vimos en esos movimientos al principio con pero el euro. Ha aguantado más o menos, ha aguantado. No ha caído por debajo de 100. Total. Llegó a tocarlo, pero no está por debajo de 100. En los primeros momentos llegó a tocar, pero sobre todo, pues yo creo que los mercados van, al principio yo siempre veo que los primeros días es, oye, vamos a sentarnos de donde estamos, ¿no? Ayer, por ejemplo, los mercados no acabaron subiendo, de hecho, yo creo que incluso cayeron. Y hoy la apertura, ya estamos viendo incluso los futuros de Estados Unidos y Asia, un 1%, ¿no? Al mercado le cuesta un poco asentarse. Ayer el bono igual también tiró hacia abajo, pero sin embargo yo creo que en el momento en que se asiente, los mercados, otra vez, esto no va a parar a máximos y superando máximos. Y el oro y la plata, que es un poco lo que me preguntabas, pues creemos que va a seguir esa tendencia con los recortes de tipos, y además la plata le suma ese componente de la revolución industrial verde, que bueno, que lleva muchos años, ¿no? Pero y que se ha parado, pero que podría otra vez, pues tanto por las políticas de Kamala Harris como por en caso de ser vencedora en las elecciones de noviembre, como por estos recortes de tipos, que otra vez impulse al sector, ¿no? Y si se impulsa el sector, hay más inversión, la plata va a ser más demandada en una situación en la que hay déficit de plata ahora mismo entre oferta y demanda, ¿no? Y luego pues tenemos la renta variable europea.
esto puede ser un contagio para que el Banco Central Europeo pues, pueda poco a poco incrementarse las probabilidades de que haya otro recorte de tipos en octubre, que hasta ahora era un 30%, y veremos a ver si esto contagia al BCE de hacer nuevos recortes. La gran duda para mí, sector bancario, sector financiero, ¿qué ocurrirá? Que tienen que caer los beneficios, ¿no? Igual no hay alternativa. Igual que han subido. Igual que han subido. Es lo que han hecho estos 2 últimos años. ¿Qué ha pasado con el IBEX 35? Pues hemos visto ahora máximos desde el año 2015, ¿no? Y que venimos con 2 años en los que el IBEX 35, Italia, por ejemplo, también, han sido los índices que mejor comportamiento han tenido en Europa. Principalmente a nivel político en Italia, pues hemos visto diferentes acontecimientos que han supuesto un cambio y un beneficio de confianza, pero también en el sector bancario, ¿no? Y ese sector bancario, al final, como bien decías, margen de intereses, el principal negocio de las entidades bancarias, pues oye, fenomenal. Ahora, hablamos de cuánto va a compensar la caída en el margen de intereses con la subida en el crédito, en el consumo, etcétera, que pueda derivar en estos recortes de tipos. Cuidado, que son recortes a tope, son recortes de 50 puntos más este año, otros 100 puntos más en 2025. Entonces, ahí ya empezamos a ver dudas y empezamos a ver que el sector financiero, pues todo ese margen de intereses que ha ganado no va a compensar la subida que pueda tener en consumo. Cuidado además el posible riesgo de desaceleración que nos está anunciando, porque es lo que está anunciando la FED, ¿no? Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía. Manuel Pinto, analista de mercados. Buen día y buen negocio. Gracias, un placer como siempre. Vamos a la clave sostenible del día de la mano de Naturgy.